Bien, pues resolvimos un problemita, ¿no? Segundo problema de conversión, para el cálculo ahí del calor. Claro, hay que calcular el coeficiente convectivo. Y pues ya vimos ahí, ¿no? Eh, Siempre hay modos de resolverlos. Si no tenemos algún dato, pues lo planteamos, lo establecemos como una base. Y si no tenemos el modo de calcular la temperatura en la superficie del tubo, pues consideramos que la temperatura que lleva el fluido siempre es la temperatura B, la temperatura general. Con esa saco todas las propiedades. Y la otra temperatura forzosamente es la temperatura en la pared del tubo, no tiene pierde. La temperatura que tiene no el fluido de trabajo, el otro fluido. O sea, siempre va a ser la temperatura TW en caso de que no podamos calcular esa temperatura TW. Si nos da más datos el problema y nos da los coeficientes globales del fluido que transfiere o absorbe el calor, el fluido que no hace el de trabajo, y nos da los datos conductivos y eso del material de la tubería para calcular resistencias, pues podemos de alguna forma determinar TW. Creo que el siguiente problema, creo que sí, ese ya viene estructurado para calcular TW, pero antes de eso, tenemos que cambiar nuestro sistema. Hasta ahorita que hemos estado haciendo con convección, pues únicamente el cálculo de coeficiente convectivo en sistemas de una tubería, una sola tubería, y esa tubería, la conductividad térmica en la tubería no la hemos considerado hasta ahorita, únicamente hemos calculado el calor convectivo. Entonces no hemos combinado conducción y convección, que sabemos que siempre está presente la conducción, porque invariablemente el tubo es un sólido, pero hasta ahorita no hemos considerado las propiedades de él. Únicamente cuando dijimos que K era muy grande para el tubo, para el metal del tubo, y por lo tanto podíamos considerar que el gradiente de temperatura es el mismo afuera y adentro de la tubería para la cuestión de la temperatura TW1. Considerábamos que la otra temperatura era TW siempre, ¿no? Entonces vamos a pasar a sistemas ya más integrales en los cuales vamos a considerar la conductividad a través de la pared, ya sea una pared plana, puede ser, ¿no? En las casas las paredes son planas, las ventanas son planas y hay corrientes conductivas de calor a través de la ventana y corrientes convectivas en los fluidos que están a cada lado de la pared. Y lo mismo ocurre con una tubería. Hasta ahorita hemos hecho el proceso del calor convectivo y no hemos considerado la conductividad. Hemos considerado que la conductividad es directa, que es muy grande y que no se pierde calor a través de, no se retiene calor, perdón, a través de la pared del tubo. Por eso no hemos considerado el tubo hasta ahorita, porque consideramos que es un tubo demasiado, con una K muy grande, ¿no? Sí, Nicole, era. Profe, creo que Sveidi la sacó su internet, creo que está teniendo problemas y dice que si la acepta, por favor. Sí, sí, ya quedó. Muy bien. Sí, me extraño. Cuando levantaste la manita dije, seguro alguien está en la sala de espera. Y sí era, volvió a entrar. Ahorita termino. Bueno, ahora sí voy a quitarle esa condición de la sala de espera. No sé por qué se activó. Yo sí la debo de haber activado en algún momento, ¿no? Pero por error. ¿Quién sabe qué le piqué? Muy bien, entonces vamos a pasar a la teoría de eso. Y vamos a ver que vamos a volver a caer al concepto de la ecuación de la sumatoria de las resistencias. Hasta ahorita en la ecuación de Fourier sabemos que la resistencia que hemos manejado hasta ahorita no es otra cosa más que el coeficiente convectivo y el área, ¿verdad? Si los paso hacia abajo, nos va a quedar 1 entre h bolita o hi, lo que sea, que multiplica el área. O sea, así está la resistencia integrada dentro de la ecuación de Fourier. Lo que pasa es que no la manejamos así porque como nomás es una, no la pasamos hacia abajo dividiendo para que nos quede nada más el gradiente de temperatura arriba. Ese gradiente es la fuerza impulsora. Entonces vamos a manejar la ecuación ya como con la expresión de la resistencia simplemente y vamos a incluir la conducción a través del tubo, ¿sí? Y ya con eso ya completamos nuestros problemas, ¿no? Vamos a pasar a la presentación. Lista.
Este es el problemita que hicimos ayer. Entonces vamos a hablar del concepto de coeficientes globales y combinación de conducción y convección. ¿Sí? Entonces vamos a primeramente ver lo que es la combinación conducción más convección, que es lo que les comentaba ahorita, ¿no? En un sistema siempre están presentes los dos, ¿no? Esta es la pared, una pared plana puede ser, o es la pared del tubo también. Tiene la misma interpretación. Y observamos, habíamos hecho este gradiente, este dibujito cuando hicimos la presentación de convección, recuerdo, aquí, ¿verdad? Lo analizamos. Pues es eso realmente, ¿no? Hasta ahorita no hemos considerado la conducción a través de la placa. Decimos que es muy grande y este gradiente es una rayita horizontal, en este caso. No hay un cambio de temperatura entre T3 y T4. ¿Recuerdan que comentamos en el dibujito que hicimos en el pizarrón? Porque consideramos que esta es una pared metálica de muy alta conductividad térmica y por lo tanto no debe tener una mínima resistencia a la conducción del calor. Pero eso es únicamente para placas de metal de acero, ¿no? De tubería de acero. Esto no ocurre si esta tubería o esta placa es de algún otro material con menor conductividad térmica. Entonces ya tenemos una caída de temperatura y por lo tanto tendremos una disminución en la transferencia de calor a través de la pared, ¿sí? Entonces vamos a usar el mismo esquema, pero ya considerando ese valor de conductividad aquí, ¿no? Entonces teníamos nuestra ecuación de Fourier, que es esta, la que hemos utilizado hasta ahorita para calcular el calor. Lo hicimos en el ejemplo de ayer. Y utilizamos la ecuación de Siderstad para calcular el coeficiente, ¿no? HI en este caso. Sabemos muy bien que el calor que pasa a través de todo el sistema siempre es el mismo, ¿verdad? Por eso aquí dice que el calor que pasa en la parte, ¿cuál es la parte interior aquí? La de este lado. El calor que pasa, sí, aquí está Q, ¿no? Que va hacia la derecha, ¿no? El calor que pasa a través de esto es igual al calor que pasa a través de la placa de la pared. Aquí está. Observen que esta es la expresión de Fourier convección por convección y esta es la ecuación de Fourier por conducción. Aquí tenemos la constante, la conductividad térmica por el área. Acá tenemos el coeficiente convectivo por el área. Aquí no hay un espesor, ¿verdad? Porque es el coeficiente convectivo incluye el valor del diámetro interior de la tubería. Ahí incluimos ese número, el número dimensional del número de Reynolds, ¿no? Por lo tanto, el diámetro o el espesor de la masa de fluido está considerada en el coeficiente convectivo. Por eso aquí no aparece el espesor. Pero en la pared sí podemos medir un espesor, en la pared del tubo. Entonces está con respecto de la trayectoria, ¿no? O la distancia. Sabemos que esta es la resistencia. Recuerden que lo mandábamos hacia abajo y nos quedaba K por el espesor, perdón, porque se invierten. Lo pasamos hacia abajo y el espesor entre la conductividad por el área. Para una placa o para el área media logarítmica para un tubo. Ese también lo puedo expresar como una resistencia aquí abajo, ¿sí? Quedaría 1 entre HI y A, ¿sí? De tal forma que si multiplico los extremos me vuelve a quedar la misma expresión que tengo ahorita, lo mando como un cociente abajo, ¿no? Y sabemos que el calor también que pasa a través de la otra parte, en el otro fluido, también es un calor convectivo. Entonces le vamos a poner coeficiente bolita. Recuerden que en uno de los problemas nos decía el coeficiente del vapor que se condensa, o sea, H bolita, ¿no? Es el coeficiente del otro fluido en el exterior del tubo. Era 10 miliferia, ¿no? O es muy grande, ¿no? Este es el coeficiente para el fluido no de trabajo, sino otro fluido, el que absorbe o recibe el calor del fluido de trabajo. Por el área y también por su gradiente de temperatura, ¿no? Desde el seno del fluido acá, lo más lejos, hasta acá, ¿no? Aunque también, luego es más conveniente considerar como seno del fluido la temperatura más cercana a la película viscosa, ¿no? Entonces aquí tenemos al expresar las resistencias, nos quedaría uno entre HI, nos quedaría la otra resistencia que comentamos, nos quedaría la otra resistencia. Por lo tanto, para un sistema completo, Q es igual a la fuerza impulsora entre la suma de las resistencias. Entonces vamos a tener la fuerza impulsora entre la sumatoria de las resistencias. Y tenemos para este sistema 3 resistencias, 2 convectivas y una conductiva. Si
sistema tiene varias capas de varios sólidos, si es una tubería y está aislada con un material aislante, como resolvimos los problemas por conducción, aquí incluimos el número que sea de capas de sólidos. Siempre tendremos dos convectivos en este tipo de sistemas, pero conductivos puede haber bastantes, ¿no? Los que tenga mi sistema. Dos, tres capas diferentes materiales y siempre los dos gases o los dos fluidos en los extremos, ¿no? Así que puede hacerse más grande esta ecuación. Pero esta es nuestra ecuación de trabajo para un sistema completo. Lo mismo ocurre esta es para una placa, ¿no? Si observan, es para una placa. ¿Por qué? Porque la conducción es por el área y el área sabemos que es una constante, ¿sí? Entonces, pues incluso la podríamos despejar, haber despejado de aquí y haber dejado el área arriba que multiplica todo esto, porque el área no cambia. Vamos a ver que después así le hacemos, dejamos el área por un lado, porque tanto el área aquí para la convección como el área para la conducción es la misma, ¿no? Pero eso no ocurre ya con una tubería. Entonces, ya sabemos cómo se expresa el área de transferencia de calor promedio como un área media logarítmica. Entonces, simplemente hacemos ese pequeño cambio, ¿no? Para una tubería es igual los extremos, adentro y afuera, entre la sumatoria de las resistencias. La resistencia convectiva en el interior, esa no cambia, 1HI por ahí, porque está en el interior. Y la resistencia conductiva, que sabemos que es el espesor, que aquí debería de ser delta R, ¿no? Sabemos que es los dos radios, ¿no? El radio interno, el radio exterior menos el radio interior. Entre la conductividad y entre el área media logarítmica. O sea, tiene prácticamente la misma expresión, nada más que esto es delta R y el área es el área media logarítmica. Ya sabemos cómo calcularlo, ¿no? Más la resistencia conductiva en el exterior, que es igual, ¿no? 1 entre H bolita y A bolita. Y tenemos nuestras dos ecuaciones para una pared plana o para una tubería. Ahora, ¿qué es el coeficiente global de transferencia? Pues es muy simple. La sumatoria de todas las resistencias, el inverso de la sumatoria de todas las resistencias, se denomina coeficiente global de calor. Porque chequen que no incluye las temperaturas. El coeficiente global de calor incluye el coeficiente, la sumatoria de todos los coeficientes, que son los coeficientes convectivos, HI, H bolita, y los coeficientes conductivos, las K, de todo mi sistema. Entonces, uno entre la sumatoria de las resistencias, como se dice aquí, se denomina como el coeficiente global, porque engloba todas las resistencias para que fluya el calor a través de ese sistema completo. Entonces, vamos a ver aquí cómo dice, la transferencia de calor total de calor por combinación de conducción y convección para una placa suele expresarse en términos de un coeficiente global de transferencia de calor. Lo vamos a conocer como U, que se define como, observen que estamos despejando U, estamos poniendo U en lugar del coeficiente, por ejemplo, HI, si fuera para el interior, o H bolita, si fuera para el exterior, o K, si fuera para la pared del tubo o la pared plana que estuviéramos estudiando. Lo sustituimos, todos los coeficientes globales se sustituyen por uno, todos los coeficientes específicos que se llaman, las H y las K, se sustituyen y se representan con una U que involucra y se llama coeficiente global, ¿sí? Entonces, dice, la fuerza impulsora sigue siendo esta, ¿no? Eso ya sabemos que es T1 menos T inicial menos T final, pues las que sean, ¿no? Porque puede haber varias temperaturas intermedias, entonces siempre es la temperatura interna y la temperatura externa. Entonces, si ya sabemos que esta es la expresión para para una placa, ¿verdad? Todos los coeficientes están aquí, observa. Aquí está el coeficiente convectivo, su resistencia. Como es una placa y el área es constante, se está despejando el área, ¿no? Por eso el área está aquí afuera. Lo que les comentaba ahorita, ¿no? Cuando vimos esta ecuación, de que el área es la misma, la podemos dejar afuera, como un solo factor arriba, porque como es la misma para todos los sistemas, pues no tiene caso estarla multiplicando abajo, ¿no? Mejor la factorizo
y la dejo arriba. ¿Sí? ¿Qué es lo que está aquí representado? ¿No? Por eso la A está aquí afuera. Y la U global involucra la sumatoria de todas las resistencias, de los coeficientes convectivos. Cuando lo invertimos se vuelve resistencia, no se llama resistencia. H es el coeficiente, 1 entre H es la resistencia, porque queda abajo donde está la resistencia. Entonces, el coeficiente total de transferencia de calor para un cilindro, ahora yéndonos para un cilindro, puede basarse en el área interior o en el área exterior. Aquí ya hay dos coeficientes que al final de cuentas van a ser lo mismo, pero lo podemos basar, calcularlo para el área interior o para el área exterior, porque recuerden que en una tubería el área exterior sí es diferente al área interior, a la superficie de transferencia. Dependiendo del espesor, mientras más grueso es el tubo, más diferentes son esas áreas, ¿no? Cuando son muy delgadito el tubo, recuerden que podemos sacar una media aritmética porque prácticamente pues no cambian. La media aritmética es suficiente, pero si el tubo es muy grueso, hay que sacar el área media logarítmica. Por lo tanto, puedo expresar el coeficiente para un tubo en función del área interna o en función del área externa. Para una placa no hay mucho problema. Siempre no está en función del área, pues el área está por fuera, porque es la única. Entonces, U para una placa, pues es simplemente 1 entre esto que está aquí. ¿Sí? Pero para un tubo no, pero es la misma expresión, únicamente que para que nos quede en función de cada una de las áreas, pues hay que dividir entre esa área para cancelar un área que nos quede la otra. Simplemente, es decir, poner en función de un área en las resistencias. Y observen qué es lo que se hace aquí. Esta es la expresión general, ¿verdad? Para una tubería, que es esta, ¿no? No es esta, ¿sí? Nada más que en lugar de poner eh, el coeficiente estamos poniendo la 1, como vamos a ver aquí. Aquí está, aquí está. En lugar de poner el coeficiente, estamos poniendo la 1. Entonces, el calor que pasa, el calor que pasa también a través del sistema, también es igual a el coeficiente global y por el área I, o el coeficiente global bolita por el área bolita. Y si hay conductivos en medio, pues sabemos que lo vamos a calcular con eh, el valor. Aquí quedarían en medio las conductivas. Eso no tiene ninguna relevancia, no estamos con los coeficientes convectivos. O sea, pero sabemos que están ahí presentes, ¿no? De tal forma que cómo llegamos a expresar esto, pues muy simple. Agarro esta ecuación, esta, y la divido entre H, entre A y, ¿va? O la multiplico por ahí, para que si estuviera arriba es división, si estuviera abajo es multiplicación. La multiplico por ahí, y al multiplicar por ahí, se va a cancelar ahí, ¿verdad? Y al multiplicar por ahí acá, entonces nos va a quedar ahí y entre H bolita. De tal modo que cancelamos siempre uno de los coeficientes y dejamos vivo el otro. ¿Sí? Entonces aquí está, bueno, aquí está 1 entre H ahí, y acá queda ahí entre A bolita y H bolita. Pero ¿por qué está así? Déjame explicar esta expresión. Debería estar al revés. 1, UI. Ah, pues sí. Es que sí. Es que estaba yo despejando los coeficientes y estamos poniendo en función del área. ¿Sí? Del área, no del coeficiente. Entonces la expresión que esquematicé estaba en función de HI y no de AI. Pero es el mismo concepto. Es el mismo concepto, ¿no? En lugar de, sí es cierto, es AI, no HI. Al multiplicar por ahí, pues cancelamos ahí y de este lado nos va a quedar ahí entre A bolita, ¿no? En lugar de ser HI entre H bolita, es ahí entre A bolita. ¿Qué es lo que tenemos aquí, no? Ahí entre A bolita y acá tenemos, desaparecen las áreas. Como desaparece el área acá, el área ahí, entonces sabemos que esta ecuación está en función de subíndice I en el interior. Y acá desaparece, ponemos el H bolita, ¿sí? El A bolita acá, y de este lado desaparece el H ahí. Entonces, lo que nos queda es función de A bolita. Sigo yo con las H, ¿no? Las A bolita.
Entonces, lo que significa ahí es que ponemos en función del área interna el coeficiente conductivo y lo ponemos en función del área externa. Quiere decir que hay un coeficiente global en el interior del tubo y un coeficiente global en el exterior del tubo. ¿Ok? Eso es lo que significa. Entonces, normalmente calculamos cuál es el que más nos interesa, pues el coeficiente global en el interior del tubo, en donde vaya el fluido de trabajo. El otro coeficiente global sería para el fluido que está en el exterior del tubo. Así como hay un coeficiente específico, H bolita, pues también hay un coeficiente global para el exterior del tubo. Todo el calor que pasa a través del sistema expresado con la superficie externa del tubo. O todo el calor que pasa a través del sistema expresado con la superficie interna a través del tubo. Entonces, como las áreas son diferentes, pues sí cambia ahí el número. Las áreas son diferentes. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Es decir, ¿para qué englobo todas las resistencias en un solo valor? Y le denomino, chequen que aquí está todo, menos la fuerza impulsora, ¿no? Y esto lo pusimos en función del área interna o del área externa, multiplicando por el área interna o por el área externa. Y lo que nos dé ahí. Y lo único que no está presente aquí es la fuerza impulsora, delta T. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que el 1 sobre la sumatoria de las resistencias para una placa o el 1 sobre la sumatoria de las resistencias en función del área interna, en función del área externa, para una tubería se denomina coeficiente global de transferencia. ¿Y para qué nos sirve? Todos los equipos de transferencia de calor o de intercambio de calor, cuando se diseñan y se calculan sus parámetros de diseño y de operación, los datos del diseño se engloban en este coeficiente. El ingeniero que hace todos los cálculos de transferencia de calor para que su equipo transfiera o absorba cierta cantidad de calor y tenga cierto flujo y todo lo que tiene, por ejemplo, una caldera. Vamos a ubicarnos en una caldera, que es un equipo que requiere mucho trabajo de operación. El que diseña la caldera, cuando ya hace todos los cálculos, calcula coeficientes, calcula todo lo calcula, flujos transversales, flujos paralelos, no le puede entregar al operador todo ese montón de cálculos como los que hacemos nosotros para calcular HI o H. Ahí hay que calcular H bonita y todo. Porque sería engorroso, impráctico. Entonces lo que le entregan al operador es el valor del coeficiente global. Entonces se agarra y se agrupan, todo esos son números, ¿no? Ese coeficiente puede ser 320 watts, ¿verdad? Por cada metro cuadrado de transferencia. Y le entregan al operador, tiene unas tablas donde viene el coeficiente global de transferencia de calor. Y ese coeficiente global lo utiliza ya como dato final, que sabe bien que ese coeficiente tiene un valor de diseño. Lo va utilizando para ir controlando la operación de la máquina. ¿Y eso por qué? Porque todos los equipos que trabajan, equipos que intercambian calor como las calderas u otros equipos, tienen caídas de eficiencia por el mismo proceso de operación. Se van obstruyendo las tuberías, se van incrustando las tuberías, se van formando resinas, gomas dentro de las tuberías, lo cual hace que vaya cayendo la eficiencia. La curva de eficiencia de un equipo de transferencia de calor siempre decae de acuerdo al principio de entropía. ¿Sí? Entonces, el operador debe ir ajustando ese coeficiente convectivo. En lugar de ajustar todos los coeficientes de acuerdo a los cambios físicos que va teniendo el equipo, el decaimiento de las bombas también tienen una curva de operación y bombean a menos presión, y es un show, ¿no? O sea, realmente el operar ese tipo de equipos. Y controlan con el coeficiente global. El coeficiente global lo van modificando ellos dentro de su... Ya no es a mano, ¿no? Son PLCs, computadora. Tienen aplicaciones de la máquina que ya tiene todas las fórmulas y todos los cálculos que hacemos nosotros ya los tiene adentro de la máquina, ¿no? La computadora. Entonces ajustan ese dato, ¿sí? Y van cambiando de acuerdo a un modelo, van moviendo el valor del coeficiente global. Y eso hace que se ajusten todos los demás parámetros de operación de la caldera. Se ajusta el parámetro de operación de la bomba, se apunta
la posición de los deflectores, se mueve la posición de los deflectores, todos los demás parámetros, todos los demás puntos o parámetros de los cuales surgió el coeficiente global, se ajustan hacia atrás. Entonces el operador lo que va cambiando es el coeficiente global, porque incluye todas las resistencias de la transferencia de calor en ese equipo. Entonces, tiene una utilidad práctica, ¿sí? Para no meterse a andar haciendo los cálculos internos nuevamente, cuando nos movemos un número y se acabó, ¿no? Esa es la utilidad de este coeficiente global de transferencia. Y existe un coeficiente global para cada equipo independiente, porque cada equipo tiene su propio flujo con el que se diseñó, tiene su propio tipo de tuberías con el que se diseñó, diámetros de tubería, los parámetros de temperatura en los cuales queremos que trabaje ese equipo de transferencia de calor. Todo eso, el número de Prandtl, el número de Nusselt, todo lo que está interno en el diseño. Un equipo es específico para ese equipo, ¿no? Se diseñó en base a un parámetro, a ciertos parámetros. Y ya después todo eso se representa con un coeficiente global, porque chequen que llegar a este coeficiente global es haber hecho un montón de cálculos desde que empezamos allá, calcula HI y el número de Prandtl, calcula la viscosidad y que ajusta eso. Entonces, todo viene a quedar en un solo número, un coeficiente global. Y ese se puede mover, pero se puede ajustar, porque eso ajusta inmediatamente todos los parámetros del cual surgió ese valor. Y y la pregunta aquí es, ¿un coeficiente global se ajustaría hacia arriba o se ajustaría hacia abajo en una operación de un equipo? Si vale 20 el coeficiente global, ¿el operador lo va a ir incrementando o lo va a ir reduciendo? Conforme va envejeciendo, va teniendo horas de trabajo ese equipo de intercambio de calor. Piensen un poquito, piensen. Recuerden que es una resistencia. ¿Ok? Y ya me comentan cómo sería el comportamiento de ese coeficiente global. En la operación práctica, ¿no? Ahorita nosotros nomás lo calculamos, porque somos los que estamos analizando el proceso de transferencia específico, ¿no? Cada problemita, pues, de acuerdo a ciertas características. Y tenemos este ejemplito. Dice calentamiento de agua con vapor y además es resolución por aproximaciones sucesivas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos por aproximaciones sucesivas? Ya habíamos visto que podíamos resolver por aproximaciones sucesivas aquellos problemitas de conducción, ¿verdad? Para poder estimar una temperatura que no conocíamos y suponíamos una, y con eso ya íbamos acercándonos recuerdo aquel que hicimos, ¿no? Que como en la sexta iteración me dio y eso de que ya vi cómo era el comportamiento lineal en cuánto iba decreciendo y en cuánto iba aumentando. Y me brinqué, ¿no? Hice una extrapolación para no hacer más iteraciones. Pero aquí, ¿por qué es por aproximaciones sucesivas? Es el mismo principio, ¿no? Nos vamos a ir aproximando a la temperatura del tubo, porque como no conocemos la temperatura del tubo y no podemos sacar una media, porque el calor no se comporta de esa forma, ¿no? De forma lineal, ¿sí? Pues tenemos que suponer una temperatura en la superficie del tubo y pues ya nos va a dar más información que nos va a permitir suponer una temperatura TW y luego calcular esa temperatura que debería de estar en la pared del tubo y compararla con la supuesta, la misma, las aproximaciones sucesivas siempre es el mismo criterio lógico, ¿no? Suponemos un dato y luego planteamos el problema, resolvemos para ese dato y comparamos con el dato supuesto. Y si no es el mismo, pues ya sacamos un promedio y volvemos a suponerlo y volvemos a calcular y así. Lo mismo que hacíamos, pero únicamente que en este tipo de problemas es para determinar la temperatura en la superficie del tubo TW. Entonces, vamos a plantearlo. Nos dice que una corriente de agua fluye por un tubo de acero de 1 pulgada, cédula 40. Entonces aquí necesitamos los diámetros interno y externo de este tubo, ¿no? A una temperatura promedio de 65.6 grados centígrados.
Con velocidad, nos da la velocidad, nos da la temperatura de trabajo. Y dice que se calienta por condensación de vapor, ¿verdad? Ya habíamos visto esto, que eso es muy común. ¿Por qué? Porque la mayor energía que transfiere el agua cuando queremos calentar otro fluido con vapor de agua es llevar ese vapor de agua hasta condensación. O sea, quitarle todo el calor, todo el sobrecalentamiento que tiene, por lo cual se va a convertir en líquido. Y ya como líquido, pues ya va a estar como líquido, a la temperatura de saturación, sí, pero ya como líquido, ya entregó todo el calor latente, que es la fuerza energética de un vapor, ¿verdad? El calor latente, el calor que está absorbiendo cuando cambia de fase y luego el calor sobrecalentado, ¿no? De sobrecalentamiento, que me imagino que este debe de estar así porque dice a 107.8 grados centígrados. Entonces, pues debe de estar sobrecalentado. Y dice que se condensa en la pared del tubo. Se estima el coeficiente de helado del vapor. Aquí nos da el H bolita, que no nos daban en el otro problema. Y nos dice que es de 10.500 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Ahí nos damos cuenta realmente, pues, yo no me acordaba bien de cuál era el dato, ¿no? Pero yo sabía que andaba en 10, 11.000 por ahí. 10.500 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Observen que es muy grande, por eso se utiliza el vapor de agua para calentar como fluido de trabajo, ¿no? Para calentar o enfriar otro fluido en los intercambiadores de calor. Y nos pide que calculemos el coeficiente convectivo en el interior del tubo para qué es lo que va en el tubo. Por dentro también va agua, ¿sí? Únicamente que va agua líquida y en el exterior va vapor de agua, ¿no? Calcule, dice, el coeficiente global para el interior del tubo, UI, con base en el área de superficie interna. Pues sí, por eso es UI, ¿no? ¿Qué se lo podemos calcular al final? Porque para calcular UI, pues primero necesito calcular todos los coeficientes convectivos. El coeficiente convectivo en el interior, ya tenemos el coeficiente convectivo en el exterior, y luego la conductividad en la pared del tubo, también necesitamos considerar. Dice que es tubería de acero, vamos a utilizar una conducción de 45 watts sobre metro Kelvin, ¿no? Y calcule, bueno, al final calculamos la velocidad de transferencia de calor para punto 305 metros de tubería. Con temperatura promedio del agua 65.6. Bueno, eso ya lo sabemos, lo establece arriba, ¿no? Entonces, quiere Q. Para calcular Q, pues sabemos forzosamente que va a ser delta T entre la sumatoria de las resistencias para sacar Q. Entonces hay que calcular las resistencias. Una resistencia convectiva, HI, primeramente con la ecuación de Sider-State, calculamos el coeficiente convectivo HI en el interior, hacemos todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Después sustituimos en nuestra ecuación de calor con la sumatoria de las resistencias. Para eso pues, necesitamos sacar las áreas medias logarítmicas, ¿no? Para calcular las resistencias, porque está en función de las áreas medias logarítmicas. A través del tubo, pues también HA, ¿no? HLM. Pues para la conducción más que nada, ¿no? Y hay que hacer todo ese trabajo y al final ya despejamos, multiplicamos por el área o utilizamos directamente la ecuación que tenemos aquí para HI. Esta sería, ¿no? Y sustituimos aquí todos los datos y obtenemos el coeficiente global de transferencia. ¿Okay? Entonces, pues vamos tomando los datos. ¿Cuáles son los datos para dejar, a ver si podemos calcular HI? Nos alcanza a tomar HI. Vamos a ir a las tablas para definir los datos. ¿Cuánto es las propiedades a una temperatura de trabajo, ¿no? De 65.6, el número de Prandtl, la densidad, la viscosidad, la conductividad térmica. Nos vamos a una tubería de acero, la tabla de tuberías de acero, y con una cédula 41 pulgadas leemos el diámetro interno y el diámetro externo. ¿Okay?
Y me van a decir, ¿y con qué temperatura leemos la viscosidad en la pared del tubo TW? Pues no tenemos una temperatura al igual que el problema anterior. Y tenemos un gradiente muy grande de 65.6 grados contra 107.8. Entonces hay una diferencia muy grande de temperatura. Pero sí conozco el coeficiente convectivo en el exterior. El otro problema era aire, recuerdo. No teníamos modo tenemos que haber investigado el coeficiente convectivo del aire para ciertas condiciones. Entonces supusimos que TW era la temperatura del aire, ¿no? En el exterior. Aquí vamos a suponer la temperatura TW para calcular la viscosidad W. ¿Sí? Entonces, pues simplemente vamos a hacer una suposición de esa temperatura, ¿sí? TW. Entonces, ¿cuáles son los datos? Los parámetros para dejarlos de una vez establecidos. Voy a anotar aquí en una hojita para tomarlos. ¿Tienen sus tablas ahí a la mano? Necesitamos acá para agua a 65.6. K, viscosidad, conductividad y número de Prandtl. Conductividad, número de Prandtl, creo que repetí, ¿no? K, conductividad, número de Prandtl, densidad y viscosidad, ¿no? Eso a 65.6 grados. Voy a ir abriendo yo la de tuberías de acero para tenerla. Creo que ya lo habíamos usado, no hay problema, que no. Cédula 40 de la pulgada. No me acuerdo. Vamos a ver. Pesca. El número de transporte. Tubería estándar de acero. Estándar de acero. Una pulgada, cédula 40. Supone que ese es el tamaño nominal, ¿verdad? No refleja el diámetro ni el diámetro interno ni el diámetro externo. Y hemos comentado que eso es, no sé, eso es por estandarización, ¿no? De las medidas. Para que el uso de accesorios y de coples, de tuberías, de test, de cualquier válvulas, cualquier accesorio que se quiere colocar en una tubería. Antes era un desorden, ¿no? En el diámetro, cada quien construía los diámetros que quería y los manejaba como quería. Y era muy complicado estar haciendo uniones o adaptaciones de componentes a un sistema de tuberías. Y se estandarizó eso y se establecieron diámetros nominales, los diámetros con los que siempre se va a construir, o se va a manejar ese tamaño de esa tubería. Y esos tienen diferentes diámetros interno y externo. Eso permite que la diferencia sea considerada para la instalación del componente o del accesorio en la tubería. Cuando lleven componentes de química industrial, ahí van a ver ese tipo, cuando vean válvulas y coros y tes y eso. Ahí van a ver cómo embona un tubo con un cople y el porqué de los diámetros nominales, ¿no? La versatilidad que tiene, o sea, normalizaron un desorden que había, ¿no? Y nosotros no compramos una tubería realmente por su diámetro. Ustedes chequen, vayan a Home Depot y vean tuberías de media de cobre. Vean el diámetro y no tiene media pulgada. Y sin embargo dice tubería de media de cobre. Es el diámetro nominal. Es el diámetro comercial que otros le llaman también. Entonces, de 1 pulgada es diámetro cédula 40, diámetro interno en milímetros 26.64.
Y diámetro externo, 33.40. Ok, ya tenemos los diámetros. ¿Alguien tiene los datos otros de las propiedades? Son en el apéndice A3, ¿verdad? Sí, para agua líquida, ¿no? Para agua líquida. ¿Cuál sería el valor de la conductividad? ¿No lo abrieron ahí? Somos veintitantos y nadie tiene ahí el anexo ese, el vapor de que diga agua líquida. Sí, abrí las tablas, pero estoy buscando. Problemas, conductividades térmicas, fenómenos, propiedades de transferencia de agua líquida. Aquí lo tengo, es la A211, ¿no? La K para 65.6.6629. El número de Prandtl. ¿Dónde está el número de Prandtl? Aquí está. 2.72. La densidad. 981.9. Y la viscosidad por 10 a la menos 3. 0.432 por 10 a la menos 3. Pascal segundo, ¿no? O kilogramos sobre metro segundo, que es lo mismo. Y ya es lo que necesitamos, ¿no? Para iniciar nuestro problema. Hay que calcular el número de Reynolds. Eso lo podemos calcular porque ahí no intervienen las temperaturas. Calcular el número de Reynolds para ver qué tipo de flujo es. No sé si el problema ya nos diga que es flujo turbulento o laminar. No nos dice. Entonces calculamos el número de Reynolds. Ya me dicen cuánto da la próxima clase. Para eso ya ir sacando, pues eso ya lo sabemos hacer. Debe haber entre mu, es la viscosidad de esa que acabamos de leer. Para saber con qué ecuación de Steady State vamos a calcular el coeficiente convectivo. Nada más que para calcularlo ahí nos falta la viscosidad W. Es el único dato que nos falta, ¿no? La viscosidad W. Y la vamos a calcular, pues, suponiendo una TW. Una TW. Ya iniciando la otra clase vamos a entrar definiendo esa TW y vamos a ver cómo la definimos. ¿Cuál sería el dato más próximo, más acertado, ¿no? Para no hacer muchas iteraciones? Así dije la vez pasada, ¿no? Y salieron como 6 iteraciones, ¿no? Pero aquí no falla. Entonces, con esto, pues, continuaríamos la próxima clase. Para concluir este problema, vamos a entrar directamente a resolverlo ya con estos datos. Los voy a dejar anotados. ¿Alguna pregunta, joven? Ya ratito ya subo sus calificaciones, ¿no? Ayer estuve evaluando esta tarde. Fenómenos ya terminé de evaluar, ya te llevo a los fenómenos, estoy concluyendo mecánica de fluidos. Rato subo sus calificaciones a la plataforma. Bueno, al portal académico. Pues, ahorita nos vemos, jóvenes, para que no se nos junte mucho la clase con la de mecánica. Tómense unos 10 minutos de receso. Nos vemos ahorita. Está bien, profe, gracias. De nada. Gracias, profe. Nada.